En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar este rato, ¿verdad? Esta primera escalada, ¿verdad? ¿Os acordáis que hablamos de la escalera de la oración? Vamos a volver a recordar. Muy bien, me encanta. ¿Alguien aquí la ha traído? Muy bien, gente fiel. Es importante que tengamos ese material porque nos va a ayudar de una manera gráfica. Bueno, este método, que no es el único ni el exclusivo, pero que es un método que nos puede ayudar, nos puede dar mucha luz para asimilar los contenidos de la fe. Un método que si lo aprendemos, si lo comprendemos, por eso esta parte va a intentar hacer, ya lo vais a ver, vamos a intentar hoy hacer pequeños ejercicios prácticos que nos vayan introduciendo en el dinamismo de esta escalera. Pero vamos a empezar, vamos a leer juntos, ¿verdad? Para que nos meta en este ambiente de preparar, ¿no? Nuestra primer escalón es preparar el corazón, la acogida de la palabra. Entonces, yo les invito, os dais cuenta que la hoja, por eso agarramos dos, vamos a orar juntos. Esto es un canto, pero también es un salmo, y está expresando un deseo que tiene que ver con lo que vamos a intentar compartir hoy y comprender juntos, ¿no? Entonces, yo les invito a que a manera de oración lo empecemos leyendo juntos, ¿vale? Está al lado en la parte que dice bienvenidos, la hoja que dice bienvenidos. En la parte de arriba dice, Señor mi Dios, yo te busco. Entonces, vamos a empezar leyendo juntos. Esta es un canto, pero que se inspira en el Salmo 62. Decimos juntos, Señor mi Dios, yo te busco. Señor mi Dios, yo te busco. Mi alma tiene sed de ti, cual tierra seca, agostada. Sin tu gracia desfallezco. Tú eres mi Señor, mi bien. Nada hay fuera de ti. Tú eres mi Señor, la parte de mi herencia. Solo en Dios descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Él es mi roca, mi baluarte. De Él viene mi esperanza. Tú eres mi Señor, mi bien. Nada hay fuera de ti. Tú eres mi Señor, la parte de mi herencia. Se me alegra el corazón, oh Dios, causa de mi gozo. Tu amor vale más que la vida, te alabarán mis labios. Tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Tú eres mi Señor, la parte de mi herencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les decía que hoy vamos a empezar a subir esta escalera. Vuelvo a recordar lo que al principio, cuando la presentamos un poco, es un método, una forma de asimilar, de acoger, ¿verdad?, los contenidos de la fe, la palabra. Esta formación la podéis aplicar a, digamos, a distintas experiencias donde nos colocamos frente a la fe y su propuesta, y esta manera, que no es la única, por supuesto, es una propuesta. Quizás aquí los que estamos somos personas, no nos hemos presentado tanto, pero yo sé que pertenecéis a otros grupos, quizás lleváis personas, estáis acompañando también una experiencia y un camino de la fe, o sea que es una riqueza. Si nos ayuda a la experiencia que ya tenemos, sumar esta manera de acercarnos a la palabra y acercarnos a la fe. La palabra de Dios, yo empezaba para introducir este dinamismo, porque esta escalera es un dinamismo que entra dentro de otro gran dinamismo que es la palabra de Dios. ¿Y por qué es un dinamismo la palabra? Porque es una palabra viva. Por eso
vamos a unirlo, ¿verdad? Hace 15 días hemos estado así por fiestas y por circunstancias, no hemos estado semana a semana, pero hace 15 días, porque los vamos a volver a retomar, por eso digo que tenemos que estar atentos a la formación que nos va a ir ofreciendo el Padre Miguel Ángel, porque él nos va a seguir dando contexto del Evangelio de Marcos. Ahora lo vamos a recordar, va a ser un poquito de examen, mentira, no se asusten, a ver si nos acordamos de lo que hace 15 días, porque ¿qué es la idea? A ver, que ese contenido del Evangelio vamos a aplicarlo tal cual nos ha él ido indicando. ¿Os acordáis que nos dio una estructura general, las partes que el Evangelio se estructura, una serie de significados y contenidos? Bueno, vamos a tomar toda esa información, todo ese contenido, y lo vamos a ir aplicando. Pasó nada, que se cayó ahí esa, no pasó del suelo, menos mal. Vamos a ir aplicando, ¿verdad?, el contenido del Evangelio a este método. Entonces, por eso me encanta, ya veo que la mayoría venís, hay que decir las herramientas que vamos a necesitar, porque va a haber una continuidad cada vez más consciente. Ojalá que podamos ir siguiendo las formaciones, porque esto no se saltan escalones. O sea, no es que vine al de prepara y luego a lo mejor llego al de asimila y digo, pero ¿cómo? Uno se pierde, ¿verdad? Porque cada uno de estos escalones los vamos a ir subiendo juntos, vamos a ir comprendiendo, vamos a hacer pequeños ejercicios que nos introduzcan y que nos metan en este dinamismo, y lo vamos a aplicar al contenido que nos han dado. Por eso, tanto en este momento como cuando el Padre Miguel Ángel nos va compartiendo todos los elementos del Evangelio, importante, me encanta ver gente con papel y lápiz, cuaderno mejor, tomar notas, sí. No me he traído boli hoy. ¿Alguien, por favor, tiene un boli? Alguien que le pueda prestar. Muy bien, aunque sea en la hoja esta vez, pero sí es importante las notas. Yo os diría que, déjame ver si yo tengo aquí un boli, te puedo dejar. ¿Por qué? Porque la memoria, aunque es muy buena, tanto el contenido que nos da el Padre Miguel Ángel como lo que vamos hablando, si uno solo lo escucha, y ya esto es parte del método, no es una clase, a ver, no es una clase como tal, pero sí son elementos que es bueno tomar nota, y en la medida y en el ritmo de nuestra vida, que yo sé que es intensa porque trabajáis, atendéis la familia, los hijos, bueno, muchas cosas que tenemos en nuestra vida. Pero qué bueno volver sobre ello, incluso en los ejercicios que vamos a ir haciendo, dudas, va a ser algo más práctico, ¿no? Pero que a mí me gustaría que esto que vamos proponiendo realmente nos ayude a integrarlo en nuestra manera de acercarnos a la fe y de asimilarla, ¿ok? Entonces, a tomar notas, hasta de lo que se nos explica en la parte de Miguel Ángel, que no captemos. Él siempre pregunta al final, ¿está todo claro? ¿Está todo entendido? Silencio, se supone que lo hemos entendido y acogido todo. Yo digo que da mucho contenido, muy rico, y no sé si logramos, ¿no?, asimilar. ¿Por qué? Porque para que esa palabra, ese contenido, ¿verdad?, que estamos viendo del Evangelio, lo podamos aplicar, que es lo que la escalera nos va a ayudar un poco, a nuestra actualidad, a nuestro hoy, hay que asimilar el contexto. Entonces, el Padre Miguel Ángel nos está dando el contexto de ese Evangelio, y contenidos que son súper importantes, que si tú los entiendes bien, los comprendes y los captas, a la hora de asimilarlos para tu vida, los puedes aplicar mejor, que es lo que este método nos va a ayudar, ¿vale? Entonces, así como premisa, muy bien que tratemos de estar ahí tomando notas, o de dudas o de preguntas que tengamos sobre esto. Entonces, vamos a entrar de una vez, entonces, en este momento de preparar la palabra. Y dice aquí en la hoja que os di, ¿no?, como también una pequeña síntesis, precisamente para que nos ayude a el contenido de cada paso que vamos a ir dando, nos quede como una pequeña síntesis que nos explica y nos sitúa. Aquí el punto 1 dice, preparar la palabra significa aprender a preparar el corazón.
Eso es una actitud de bienvenida a Dios a nuestra vida. Hay que darle la bienvenida a Dios. O sea, cuando yo, y a su contenido y a su palabra, situarme delante de alguien a quien yo acojo. Y cuando nos acogemos humanamente, uno no empieza directamente, ¿verdad? Por ejemplo, vas a tener una conversación importante, significativa, fuerte, difícil, feliz. Se prepara, ¿verdad? Hay un terreno que se prepara. Uno no entra así bocajarro, no. Creas un ambiente, pones unos medios, unas actitudes. Bueno, para la asimilación de la fe es el mismo dinamismo. Entonces, este primer escalón lo que nos invita es a hacernos conscientes, a ver, yo cómo preparo mi mente, mi corazón, mi vida a lo que Dios me está diciendo, me está hablando, porque Dios nos habla a través de su palabra. Ella es viva, ella es eficaz. Y aunque se escribió en un contexto, estamos en el Evangelio de Marcos, en un momento, en una época, con unas características, nos las han colocado, ¿verdad? ¿Os acordáis? Nos situaron el contexto de ese Evangelio, el escritor, la tradición, signos, símbolos, pero eso ¿cómo nos puede a nosotros hablar hoy? Bueno, primero no podemos obviar ese contexto y de dónde nace. Por eso es interesante entender bien el significado y el contenido de ese evangelio como tal. Pero el paso también importante y que nos hable a nosotros es actualizarlo a mi vida. Entonces, bueno, primer paso para hacer eso supone que yo me haga consciente de que necesitamos tener unas actitudes para ello. Y me diréis, pero es que yo cuando me pongo delante del contenido, de lo que me dicen, o cuando voy a orar, o en una formación, o esto mismo que estamos haciendo hoy, estamos aquí. Sí, es importante esto, pero es importante hacerse consciente de las actitudes que en el interior y en el exterior tenemos que colocar para que esa palabra no entre por aquí y salga por ahí. O la escuche, me parezca muy interesante, me dé luz, pero cuando voy a mi casa empiezo a ver otras cosas y ya aquello, ¿verdad? Se quedó en la formación del salón aquí de la Parroquia de Gracia, pero no se me quedó a mí. Nos pasa que a veces hasta algo, un contenido que os ayuda mucho, que os llega, pero has dado una acogida momentánea o emocional, te emocionó, te llegó, hasta te hizo llorar, te encantó, pero luego pasa un tiempo y tú dices, ¿y qué fue exactamente? Entonces, ¿veis? La acogida es muy importante y acoger significa que se queda. No solo que la escucho, no solo que me emociona, no solo que me interpela o me toca en un momento puntual y ya, pasa. No, tiene que ir haciendo pozo en nuestra vida, se tiene que quedar. Bueno, entonces vamos a hacer por eso, y veis, volvemos a esta hojita como un ejercicio práctico para que nosotros mismos nos hagamos conscientes cómo es la acogida en nuestro interior. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mirad, me encanta esto de este texto que dice aquí bienvenidos, que está al lado de la oración salmo que hemos leído, porque acoger significa aprender a preparar el corazón. Acoger es preparar el corazón, tener esa actitud de bienvenida a Dios. Entonces, vamos a adquirir, yo os diría, hábitos, actitudes que nos ayuden a que esa palabra, que ese contenido que Dios nos da, repito, no pase, sino que permanezca y se quede. Entonces vamos a darnos cuenta cómo yo acojo. ¿Qué vamos a hacer? Veis que tenéis al lado, en la hoja que os he dado, un texto que se llama Bienvenidos. Vais a leerla despacio, personalmente, por eso tenemos el texto ahí. Dice, bienvenido. Leed con atención y vais a sacar de este texto actitudes de acogida. Leyéndolo, por eso lo vamos a leer con atención, vamos a hacer un ejercicio de atención, de lectura. ¿Con cuál actitud del texto tú te identificas cuando tú acoges?
Vais a situaros en vuestra manera de acoger. El texto va a reflejar distintas actitudes. Primero, identificaros, leyéndolo, con alguna actitud que ahí se marca. Y segunda cosa que vais a tratar de haceros conscientes, qué claves de bienvenida el mismo texto nos da. Y después hacemos una lluvia rápida de lo que hemos captado. Esto es un ejercicio práctico, leyendo, porque es lo mismo que nos pasa cuando recibimos un contenido. Tenemos que colocarnos de una actitud. ¿Con qué actitud yo me coloco? Nos vamos a hacer conscientes. Y luego, ¿qué me deja a mí? Cuando yo leo algo, en este caso vamos a detectar qué claves me brinda el texto para facilitar un encuentro, ¿vale? Entonces vamos a darnos unos minutos en silencio, vamos a leer y después vamos a responder estas dos preguntas en voz alta todos. Una vez que lo hemos leído, ¿verdad? Vamos a responder esa pregunta. ¿Con cuál actitud del texto de acogida me identifico? Y la segunda, ¿qué claves me brinda para preparar un encuentro o el encuentro? Perdón, ¿puedes repetir la segunda pregunta? ¿Qué claves me brinda el texto para preparar el encuentro o un encuentro? Detecto esas claves, las veo, las podéis subrayar, escribir. Y las vamos a escribir, un poco las que digamos entre todos. Creo que esto sí que es... Voy a poner aquí. Claves. A darnos unos minutitos más, ¿verdad? Más o menos. Es interesante el ejercicio, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué, así como nos hacemos conscientes, así también aplicamos en la recepción de los contenidos de la fe. En lo que Dios nos dice.
Más o menos. A ver, vamos a intentar entonces ahora hacer una lluvia de ideas, espontáneamente, si queréis, el que quiera, la que quiera. Primera pregunta, nos preguntamos, ¿cuál actitud del texto te ha llamado a ti la atención? ¿Te has identificado? Así, sacada del texto, no fuera de él. Lo esperaba y lo deseaba. Desear. Confianza, vamos a ir poniendo. Ajá. Desear. ¿Quién más me va diciendo? Vamos a ir ella sacando, ajá. No te vayas aunque te eche. ¿Y eso cómo se recoge en una actitud? Dímelo en una actitud, ¿ves? Quedarse, estar, ¿vale? Quedarse. Vamos a poner así, quedarse, estar. ¿Qué más? A ver. Yo con invitar a pasar, pasa también. ¿Y eso en una actitud cuál sería? ¿Ves? Para que aprendamos a sacar invitación, ¿verdad? Invitar. Uh-huh. ¿Alguien más quisiera? Ajá. Acogida. Muy bien. Eso es muy importante. Acogida. Esa actitud es muy importante. Acogida. Ya va, por aquí atrás él empezaba, vamos a decir todo, es que veréis que es muy bonito porque estas palabras que estamos diciendo las vamos a aprender a aplicar en nuestra manera de acoger a Dios y su palabra. Todo esto es muy importante para acoger, eso es preparar. Yo resalto la necesidad de hablar, de compartir. Compartir, hablar. Vamos a poner aquí compartir, hablar. Ajá, ¿quién más? Vamos a decir... La duda, lo deseaba pero dudaba. Pero eso en una actitud, ¿cómo sería recogerlo? Inseguridad o sorpresa, como yo diría como expectativa, ¿no podría ser? Si la recogiéramos. La expectativa. Bueno, la expectativa es otra cosa. Si dudaba es que dudaba que se cumpliera la expectativa. O sea, una inseguridad, yo lo deseo, pero ¿seré digna de que entre en mi casa? Ok, inseguridad. Inseguridad. Entonces pongamos mejor inseguridad, como en una palabra. Por aquí, perdona, ¿qué? Voluntad. Voluntad. Voluntad, ¿sí? O sea, hay que no solo desear, hay que escoger. ¿Qué más? ¿Alguien más quisiera agregar ahí algunas actitudes? Mi letra es emoción. Sí, porque dice, pero me emociono y no me sale nada. Emoción. Muy bien. Emoción. Humildad. Humildad. También, muy bien. Humildad. ¿Alguien más quiere agregar alguna más? Para que... La frase de, me agrada que esté aquí, esa frase. Tengo tantas cosas que contarte. Entonces sería diálogo, ¿no? Dialogar, hablar, estaba por aquí, vamos a ponerle un más. Hablar, dialogar. Preocuparte porque la persona no tenga frío, que esté a gusto. Entonces eso sería una actitud también de acogida. Se vuelve a hacer esto mismo expresado de otra manera, pero es acoger. Exacto. Es que estés a gusto, yo estoy a gusto, el otro está a gusto. Muy bien. Yo también diría estar, permanecer. Permanecer. Como que se quede siempre. Muy bien. Muy bien, ven, fijaros, todas estas actitudes que nos han llamado la atención un poco entre todos, es parte de esta primera base cuando nos colocamos frente a la propuesta de Dios. Si estas sencillas no son preciosas actitudes, entonces por eso era la segunda pregunta. O sea, ¿qué claves me brinda a mí este texto de lo que es preparar el encuentro? Pues ya en las mismas actitudes que hemos marcado, os dais cuenta las claves. Entonces, ¿por qué es interesante que partamos de esto para colocarnos en este escalón? Porque cuando yo me acerco a Dios tengo que tener esto, una actitud de acogida, de emoción, de desearlo, de querer estar, de qué me vas a decir, de quererme quedar, hablar, después que estás, ¿verdad?, que le sitúas con detalles, después permaneces ahí y comienza un diálogo, comienza un yo expreso, pero
escucho. Y os pregunto, cuando nos acercamos o cuando os acercáis a la palabra de Dios, a un encuentro, ¿os hacéis conscientes de que esta es la entrada? O a veces lo que nos pasa es que ya uno llega, se sienta, escucha, ahora mismo me estáis escuchando a mí, ¿verdad? O en una formación, repito, o en un retiro, porque esto es para aplicarlo, o en el contenido que se me está dando. Qué importante siempre partir de estas actitudes. O sea, se necesita preparar el corazón. Para que eso se quede, tiene que haber esta, y podríamos decir muchas más. Nos salieron estas. Pero todas estas engloban toda una serie de actitudes internas. Estas actitudes que hemos hablado ahora son actitudes que están internas en nuestro corazón, que se tienen que, o sea, cada vez que nos colocamos frente a la propuesta de Dios, ojalá que el terreno que Él encuentre sea el de estar, invitar, quererme quedar, inseguridad si soy digna, decías tú ahora un poco o no, pero con ese deseo, la voluntad, quiero estar, quiero permanecer, la humildad para reconocer que quién soy yo, Señor, para que tú, o qué grande, qué grande, que siendo yo tan pequeño, tú te dirijas a mí. Qué distinto meterse a escuchar así la palabra, a llegar con rutina, o ya lo sé, o es lo que a veces nos pasa, que vamos entrando como en una rutina y no colocamos estas actitudes internas. Pero el corazón, para acoger lo que Dios nos dice, necesita estas actitudes internas, y también, unido a esto, hay otras actitudes que son externas. Si yo os preguntara, así como nos han salido actitudes internas, ¿cuáles serían las actitudes externas para poder acoger bien esa propuesta de Dios? Y repito, para que no solamente entre por aquí y salga, sino que se quede. ¿Qué necesitaríamos? ¿Qué os viene a la mente que se necesitaría? Silencio. Silencio. Muy bien. Eso es una cosa importante. O sea, cuando yo voy a colocarme frente a la propuesta de Dios, necesita que le dé espacio. Y yo sé que en otros momentos aquí lo hemos hablado, es complicado por el tiempo que tenemos, por la actividad de vida que llevamos, y uno dice, yo no tengo todo el tiempo, pero mirad, si aprendemos a subir este escalón cada vez que nos acercamos a la propuesta, a la palabra de Dios, procurad un ambiente sereno. Aunque solo estéis 15 minutos, 20 minutos, media hora, los que podéis más tiempo, qué bien, una hora. Es difícil, ¿verdad? A lo mejor es complicado, o puede ser que sí, porque después uno empieza a hacer una escala de valores. O sea, cuando uno comprende que preparar supone actitudes interiores, pero el silencio, o sea, un espacio donde yo esté sereno, no lo puedo estar haciendo mientras estoy cocinando y el hijo, mamá, no, yo te estoy escuchando, Señor, yo voy a escuchar tu palabra, que era lo del Evangelio de Marcos, y hasta uno tiene la buena voluntad, pero el otro está jalando, el teléfono suena, y tú después te dices, ¿y qué me ha quedado? Pues el jaleo es lo que ha quedado, o alguna cosa ahí queda. No, aunque sea poco el tiempo, importante esa actitud, esa parte externa. Y también, junto al silencio, el espacio físico, porque todo esto no se da en cualquier lugar ni de cualquier manera. Cuando nosotros, ven, esto mismo, vosotros estáis haciendo la opción después de venir de trabajar, de casa, de distintas actividades que habéis hecho durante la jornada, nos colocamos en un ambiente que nos ayuda, que nos permite estar atentos. No en cualquier lugar la mente y el corazón acogen, no. Menos cuando se dice algo importante. Vuelvo a ese ejemplo tan sencillo. Cuando tú vas a hablar o decidir algo importante, colocas todo un ambiente interno, pero también externo. Entonces, el espacio físico es otro elemento también muy, muy importante que ayuda a la acogida de manera totalmente distinta. Entonces, cuando nos ponemos frente a la palabra de Dios, también regalemos un espacio. Hay mucha gente que a mí me ayuda que dice, yo en mi casa tengo un rincón, o lo cree.
Tengo un espacio que cuando todos se van, cuando todo se organiza, cuando yo puedo estar tranquilo o tranquila, me voy a mi rincón. Y hasta lo colocan de una manera que es motivadora. Eso es muy importante que lo aprendamos y lo pongamos en práctica. Porque no es lo mismo, repito, ponerse en una esquina, en una plaza, o bueno, quizás hay gente que también hay otra forma práctica. Yo pensaba del espacio físico, por ejemplo, para personas que os veo, que seguramente tenéis que salir temprano, montar en el coche, y por ejemplo tenéis un trayecto largo, o más o menos largo, de casa al trabajo. También en el coche puede ser un espacio donde yo comienzo la jornada disponiéndome interiormente, pero también exteriormente en esa tranquilidad. En vez de mucho ruido, voy en mi coche o coloco un ambiente en el coche. Puede ser una música, puede ser algo que me motive. O sea, tengo un espacio que me sitúa para la recepción de lo que se me va a decir y de lo que se me va a hablar. Eso es muy importante, repito, porque si lo hacemos en cualquier lugar o en un lugar disperso, donde hay mucho ruido o donde van y vienen, si ahora mismo aquí empezaran a entrar y salir y pasar, pues nos distraerían. A mí la primera, tratando de hablaros, y a vosotros, entrando y saliendo. Pero cuando tú tienes un lugar que te lo facilita, entonces eso es otro elemento muy importante. Y otro, el tiempo. Otro elemento de preparación importante, el tiempo que tú dedicas a escuchar, a profundizar. Porque aquí de lo que estamos hablando es de aprender a profundizar los contenidos de la fe. Entonces, yo necesito dedicarle tiempo. Y eso supone, una escala de valores donde yo decido y defino, mira, ahora en todas las actividades, en todas las cosas que yo tengo que hacer en mi vida, en mi realidad, en mi estar, mi venir, mi trabajar, mi organizar, la familia, todo lo que es vuestra vida, pero a ver, este tiempo es para ti, Señor. Este tiempo es para dedicarlo a tu escucha. Y es precioso, yo encuentro gente que dice, no, yo esto logro hacerlo dentro de mi horario y creo ese espacio que defiendo y que nadie me lo toca. Espacio, tiempo y un ambiente sereno que nos ayude a asimilar. Eso es la base que necesitamos poner para la acogida. Y después, otro elemento, el conocimiento. Conocimiento, yo le ponía conocimiento, sí, teórico, y me voy a explicar. Y aquí va lo que nosotros ahora en concreto en este curso estamos haciendo. Se nos está dando un contexto y un contenido, que es el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Se nos sirve muy bien el contexto, significado, expresiones de ese Evangelio, pero lo segundo y más importante es, a ver, cómo yo ese contenido no solo me acostumbro a escucharlo o a escribirlo en un cuaderno, en unas notas, pero luego se cierra esto y alguien me pregunta, ¿qué te han dado? ¿Qué has captado? O si tú lo tuvieras que explicar a otra persona, a ver, ¿qué te han enseñado? ¿Qué estás tú aprendiendo ahí los miércoles por la tarde? El Evangelio de Marcos. ¿Y qué más? ¿Nos pasa que a veces uno se queda como diciendo, bueno, pues sí, nos explicaron una serie de cosas, de elementos, pero ¿qué cosas, qué elementos? O ni nos acordamos, ¿verdad? O hasta preguntas voy también a la fe. Esto se aplica para todo, ¿eh? Que vosotros lo vivís mucho, porque vivís en ambientes, y yo también, donde la gente no está en la fe, y la cuestiona, y te pregunta, oye, ¿y por qué tú crees en la Eucaristía? Explícamelo. ¿Y qué nos pasa? Que uno dice, a ver, pero ¿cómo te lo digo? Es que, y no puedes hablar con palabras que es de un ambiente religioso, porque si le estás hablando a una persona que no tiene ni idea de qué es el sacramento de nuestra fe, si tú lo dices así, y eso es la Eucaristía, por ejemplo, pero si se lo tienes que explicar a alguien que no tiene ni idea, ¿cómo se lo explicas?
Ah, porque supone que en ti haya una asimilación primero de esas expresiones. Si os acordáis, voy a tratar de que recordemos entre todos, porque vamos a hacer un ejercicio de recordar el contexto que nos dio el padre Miguel Ángel del Evangelio de Marcos. ¿Os acordáis? ¿Cuál fue la primera parte de la que nos habló? Aquí vamos a hacer examen, a ver qué nos quedó. ¿Ven? Yo soy una que os pregunta. El padre Miguel Ángel nos situó el contexto general del Evangelio de Marcos, ¿cierto? ¿Qué os quedó? Contadme. Estaba como dividido en dos partes. Ajá, muy bien. La primera parte más de otra. Ah, con la chuleta, ¿no? Está, bueno, ves, inteligente, muy bien. Primera cosa importante, ¿ven? ¿Ven por qué hay que tener contenido? Porque si no, uno no se acuerda. Estoy haciendo un examen, pero es para que, yo solamente estoy haciendo, es hacer como ejercicios muy conscientes. Yo sé que cuando uno va a hablar a la gente, no va a tener la chuleta allí, pero me encanta esto, ¿veis? Hay que tener el contenido, porque es muy difícil que yo me acuerde de todo. Exactamente. El Evangelio tenía dos grandes partes. ¿Y qué más? Bueno, ahí tú nos hablas, pero a ver, espérate un poquito que tienes ahí la chuleta. A ver, ¿quién alguien más sin chuleta algo se acuerda? A ver, en Mateo siguió la enseñanza de Pedro. Pero en su estructura general. No vamos a hablar ahora de detalles, ¿ves? Su estructura. Él hizo una presentación muy completa, bastante buena. Que Marcos, que siempre lo habían tenido como un evangelista menor, y sin embargo fue el primero que escribió los evangelios, se supone. Y que entonces, pues, lo primero que quiere es muy conciso, porque para él lo que le interesa es primero decir que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Esa era la primera parte. Después el Mesías. Muy bien, ¿ves? Primera, o sea, estructura general, o sea, el punto central del mensaje de Marcos, aquí María de los Ángeles nos lo ha lanzado, ¿ves? Ella agarró un núcleo importante. O sea, el Evangelio tiene un mensaje importante, central. Nos quiere dejar ese regalo, ese horizonte. Que Marco escribe eso que oye directamente de Pedro y escribe más bien para los gentiles, porque Mateo, por ejemplo, era muy judío, y escribía para los judíos. Muy bien. Otro elemento importante, ¿a qué comunidad le habla? ¿A qué gente le habla? Le habla a una comunidad más pagana, no eran judíos, eran paganos, es decir, de otros, eso, no eran del pueblo de Israel, eran otros pueblos que se fueron convirtiendo a esa propuesta de Jesús. ¿Qué más nos quedó? ¿Sabéis por qué estoy haciendo este recuento? Ven, ¿por qué hago esta conciencia de lo que estamos recibiendo? Porque si uno toma esos elementos, si queréis, teóricos, por eso lo del contenido, y los comprende y los asimila, después los puedes aplicar mejor a tu vida. Porque a la palabra lo que no podemos hacerla decir es lo que no dice, ni inventarle contextos que no tiene. Por eso esta formación que se nos ofrece, que se nos regala, y que a través del Padre Miguel Ángel nos va a ir brindando, el primer, digamos, paso que nosotros tenemos como receptores de eso, date cuenta de lo que se está diciendo, comprende el núcleo, comprendes lo que se te está diciendo. ¿Y cómo uno sabe que comprende? Cuando lo puede explicar, cuando así sintéticamente, ¿ves? María ahora ha hecho un pequeño ejercicio, ella recordó una parte nuclear de esa estructura global. Después hay un montón de detalles, yo no voy a pedir que recordéis todos los detalles. Pero cuando uno acoge, cuando uno prepara y se dispone, que es lo que yo quiero que comprendáis, que es este primer escalón, cuando uno se dispone, prepara, pone su mente, su corazón y su atención, lo primero que eso te da es captar qué se está diciendo. Primero eso es lo que hay que captar. No lo que yo creo que dice, ni lo que yo interpreto que dice. ¿Qué dice el texto? Por eso el contexto, el contenido, es importante que no solo lo escuchemos, sino que lo comprendamos. Y efectivamente es lo que yo quería aquí destacar, que Miguel Ángel nos dio unas claves generales muy, muy importantes y que tienen mucha luz después para nuestra vida. Una de esas claves ya las dijo María, ahora María de los Ángeles.
el Evangelio de Marcos, de una manera fresca, nos decía un poco, Miguel Ángel nos situaba, ¿verdad? Tiene un núcleo. Él quiere que descubramos, no lo dice así, abiertamente, quién es Jesús. Y lo va a ir desarrollando como de incógnito a lo largo de su Evangelio. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es? Esa pregunta de fondo, comprenderla como contenido de ese Evangelio, también nos pueda servir a nosotros hoy para preguntarnos, y me gustaría que eso sería una pregunta que esta noche nos hiciéramos cada uno, con Marcos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Otra clave, por qué y para quién se escribió, también nos la servía muy bien Miguel Ángel, también lo decían ahora, por acá, ¿ah? Era para una comunidad que no era judía, eran paganos. Y segunda cosa, ¿os acordáis también de un contexto muy fuerte que tenía esa comunidad, que nos lo contó? ¿Os acordáis? ¿Qué le pasaba a esa comunidad? ¿Cómo estaba? ¿Cuál era su ambiente vital? El ambiente romano. Perseguidos, porque estaban en Roma, más o menos dentro de las investigaciones. Entonces, esto es un elemento también muy importante para nuestra actualidad hoy, porque nos podemos identificar con esta comunidad. Nosotros no tenemos la persecución romana del contexto de esta comunidad a la que habla Marcos y la que habla esta palabra, pero nosotros hoy como cristianos, decídmelo, si es fácil en vuestros ambientes laborales, en vuestros ambientes de amigos que no participan de una formación, de estar cerca de la iglesia, si es fácil hablar de la fe, si es fácil plantear esto, así como lo estamos haciendo aquí. ¿Verdad que no? A veces es conflictivo, hay gente que me dice, mira, yo en mi casa no puedo, se arma un jaleo que mejor lo dejamos así, hasta en la propia familia, en algunos casos. Y en otros, en los ambientes familiares, entonces uno dice, Marcos escribe a una comunidad que tiene mucha dificultad, igual que yo. Entonces, cuando yo leo esa palabra, ahora vamos a hacer el ejercicio de ver la primera parte que él nos situó, qué bueno que nos demos cuenta que también nos está hablando a nosotros, porque ellos vivieron como nosotros. O sea, gente que quería seguir a Jesús, seguir su camino, pero no era fácil. A ellos los perseguían a muerte en ese momento, muerte física, lo sabemos, ¿verdad?, en el contexto. A nosotros quizás no nos tiran a las arenas de los leones, o el emperador nos hace ahí que si no abdicas de tu fe te voy a echar para que te coman las fieras, que era lo que le pasaba a esos cristianos de esos primeros siglos. Pero hay otras formas también de persecución que experimentamos, ¿verdad que sí? Decidme algunas que experimentáis vosotros hoy, para que veamos el paralelo, porque cuando uno lee la palabra y un evangelio que va teniendo una secuencia y quiere responder, tiene que identificarse con su historia. Y este evangelio se identifica con nuestra historia. Si yo os preguntara ahora a vosotros, ¿qué dificultades hoy experimentáis? Así como esta comunidad, experimentaba la persecución a muerte, tenían que estar escondidos, bien escondidos y todo camuflado, porque si no les costaba la vida, pero a nosotros, ¿qué dificultades experimentamos? Que, ¿se acuerdan? Él nos lo dijo varias veces, les desesperanzaba. Y de ahí por eso el mensaje fuerte que lanza el Evangelio, porque eso los estaba tirando para atrás en su fe. ¿No os pasa a vosotros y a mí también que hay momentos que uno se pregunta, ¿y yo quiero ser? ¿O cómo me mantengo yo en mi fe coherentemente en medio de este ambiente? ¿No os pasa? Si yo os preguntara, para hacer paralelo, ¿verdad?, con esos elementos de Marcos, ¿qué experimentáis vosotros como dificultades hoy? De parte de gente. Del ambiente, presión. Y burlas. Burla. Eso es otra forma de persecución. No son las fieras que nos muerden, pero muerde el comentario irónico y mordaz que te dice, ¿y tú qué estás haciendo? La iglesia, la hermanita. A veces me sorprendo que una persona casada le digan, usted parece una hermanita, una religiosa no es una persona casada. Fijaros lo que la gente dice.
Y a veces nosotros frente a eso, ¿cómo debemos reaccionar? Pues situándonos en quienes somos y aprendiendo a dar razón para situar al que no sabe. Por eso es importante conocer esto, porque yo puedo empezar a dialogar con el otro dándole razones y contenidos de lo que verdaderamente significa que yo soy cristiano, que porque me formo, porque oro, porque me comprometo en la iglesia, no soy un cura o una monja. Esto es una vocación, esto es una dedicación. Vosotros tenéis familia, tenéis trabajo, porque esto yo lo suelo escuchar mucho. Es que el padre o la hermana, ¿no? Y vosotros no vivís en comunidad, ni vivís en una vida comunitaria como la que vivo yo, por ejemplo. No, vosotros tenéis trabajo, vida, y uno, no sé qué sentís cuando decís esto, como que uno se queda como parado, ¿verdad? O se queda aplatanado, o que normalmente, ¿qué nos pasa, verdad? Que nos quedamos en silencio. Pero uno tendría que poder reaccionar y sonreírse y decir, pues no, yo soy como tú, porque una hermana está en comunidad, vive en comunidad y en un régimen muy distinto de una persona que vive en casa, tiene hijos, tiene un trabajo, son realidades totalmente distintas. Pero ¿veis? A veces nos quedamos como en silencio y no sabemos reaccionar. Porque el ambiente exacto nos mete esa presión. Y esta comunidad le pasaba lo mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que la fe le da? Y es lo que nos tenemos que preguntar hoy, si esa respuesta que el Evangelio brinda y nos va abriendo, Marcos nos va a ir abriendo un camino de respuesta a cómo pararnos frente a un ambiente que es hostil y que persigue a ellos en su contexto, a Marcos y a aquella comunidad, pero a nosotros en el contexto de hoy. Entonces, a ver, la otra parte que yo quisiera que descubriéramos juntos. En la hoja, esta síntesis, que habla de las actitudes, de todas maneras después la podéis leer más despacio, tanto externas como internas, hay una primera parte del Evangelio de Marcos. Es la primera sesión que nos habló Miguel Ángel, que nos situó. Está el texto de Marcos, el capítulo 1, del 1 al 13. En el contexto que nos dio Miguel Ángel, eso es el prólogo, la introducción. Entonces, nuevamente vamos a intentar aplicar este primer escalón de acoger esta palabra. Cada uno, vamos a leerla, acogerla de nuevo, con estas disposiciones que acabamos de hablar ahora, en este ambiente físico, sereno y más tranquilo que tenemos ahora. Vamos a leer esta primera parte de la estructura del Evangelio. Y abajo hay unas preguntas que vamos a intentar responderlas a la luz de la lectura de esta palabra, situándonos que es el prólogo, es el inicio, y vamos a aplicar eso. ¿Qué elementos de acogida ves que el texto te invita? O sea, ¿qué te invita el texto a ti a acoger? Ya hemos visto las actitudes que se necesitan, pero ahora vamos a aplicar esto a la palabra. O sea, ¿qué elementos de acogida el texto te invita? ¿Qué disposiciones también te invita a tener? Y una invitación concreta que esta parte del Evangelio nos da como buena nueva, porque empieza Marcos 1 diciendo, principio de la buena noticia de Jesucristo. ¿Os acordáis lo que significaba solo esa palabra, buena nueva? Que es evangelio. Evangelio es buena nueva, es un pan fresco. Entonces, esta palabra que se sirve esta noche para ti y para mí, te invita a acogerla como un pan fresco. Vamos a leerla
como un pan fresco. Me encanta aquí España, cuando compras así el pan fresquito, eso da gusto, nada más el olor en las panaderías y cuando lo muerdes, cruje, ¿verdad? Porque es fresco, es delicioso, es rico. Bueno, seguramente habréis escuchado esta palabra, este texto, ya sabemos, repito, por el contexto que nos han dado, que es el inicio, así empieza Marcos a presentar el gran contenido de su evangelio, que va a hacer que descubramos que Jesús es Jesús Cristo. ¿Os acordáis del significado que nos dieron, verdad? De la palabra Jesús, Cristos, Cristos. ¿Os acordáis? Que hay que tenerlo presente. El ungido. O sea, yo me pongo delante de alguien que no es cualquiera. Estamos delante de una palabra que no es ya mi palabra, ¿eh? Es su palabra, la de Jesús Cristos. Cuando habla alguien importante, uno no se sitúa como cuando habla cualquier persona. Cuando habla alguien que tiene sabiduría, tú acoges y estás muy atento a lo que él dice. Bueno, esta palabra la pronuncia Jesús Cristo, Cristos. O sea, es una palabra que salva, es una palabra que viene a darte una buena nueva. Vamos a ver en este ratito que nos queda, yo les invito a que cada uno personalmente la lea despacio, ahí está, por eso está en nuestra hoja, y al menos respondamos esa primera parte de la reflexión. ¿Qué elementos de acogida, de recepción me invita el texto? ¿A qué me invita el texto? A mí, a ti, a acoger, leyéndolo. Vamos a leerlo de una manera personal. Te está hablando a ti la palabra, ¿vale? Te está diciendo, ábreme la puerta. Te está diciendo, dime bienvenido, entra, lo que leímos antes. Pasa, siéntate. Decirle a la palabra eso. Así se lee la palabra. No se lee leyendo simplemente. No. Tienes que colocarte frente a ella diciéndole, entra. ¿A dónde? Aquí, para que baje aquí y luego se vaya a tu vida. Entonces, este texto de bienvenidos que hicimos al principio es un ejercicio que vais a intentar hacer leyendo esta parte de Marcos. Le tenéis que decir al Señor, entra, pasa, quédate. Mira, cada uno va a hacer su acogida, ¿vale? Del texto. Entonces, os dejo unos minutos en silencio y luego compartimos para cerrar.
parte de las claves. El tiempo aquí es limitado, ¿verdad? Necesitaríamos más tiempo para el ejercicio que yo les estoy pidiendo, pero al menos en este breve tiempo de haberlo leído el texto, el prólogo, esa primera parte, como empieza Marcos a hacernos descubrir a Jesús como el Dios, el Salvador. A ver, ¿qué elementos de acogida percibes? ¿No? ¿Qué claves? Por eso puse esta palabra aquí. ¿Qué claves de acogida ves ahora en esta parte del texto, cuando lo lees y lo dejas entrar en ti? ¿Percibís alguna o qué experiencia tenéis con eso? Porque esto es lo que nos pasa normalmente cuando escuchamos o leemos la palabra. Uno la deja a la puerta, no le dice, entra en mi interior. Vamos a aprender a hacerla entrar. O alguno sí lo ha hecho, ha tenido esa experiencia, no lo sé. Sí, pues mira, yo veo que dice aquí al principio, yo envío un mensajero delante de ti. Yo creo que siempre el Señor envía un mensajero que a mí, por lo menos yo lo experimento así, que te hace ponerte alerta, atento, para que escuches a la palabra. Alguien de fuera que llega y te dice, atento, mira, el Señor dice esto para tu vida. Vale, eso está bien, es válido, pero ves, estamos en la, vuelvo a insistir, estamos en la primera parte, esa parte de acoger, ¿verdad? De que la palabra me hable de esa acogida. En esta palabra, en esta parte que hemos leído, ¿dónde tú ves esos elementos de acogida? De quedarse, de estar, de compartir, tal. ¿Dónde vemos? ¿Cómo los vemos o no los vemos allí presentes en este texto que se nos presenta? O sea, ¿qué acogida el texto te está invitando a tener? A ti como lectora de él, ¿no? Ahora estamos tratando de comer ese texto. A mí esa imagen me ayuda, ¿no? Es como cuando tienes un buen plato, te sirven un buen plato y la palabra de Dios es un buen plato que hay que aprender a comer, a asimilar. Entonces, lo primero para eso, estamos ahí en esa primera parte. ¿Qué invitaciones, para decirlo de otra manera, el texto nos está lanzando aquí? Preparar el camino es una expresión que dice el Bautista. O sea, vamos al texto, fijaros en el texto. El texto da claves. Abrirse. ¿Abrirse cuándo? ¿Cuándo lo ves en el texto? Cuando dice sendas rectas para él, que estés tú abierta. ¿No ves? Aquí vamos. Eso es una interpretación ahora mismo original tuya, porque esto es el contexto de Isaías, está recordando un pasaje de Isaías, puede ser esa una aplicación, pero objetivamente el texto está recordando ahí, en ese momento que habla de eso, está remontándose al profeta Isaías. Entonces, el significado más es desde el contexto de Isaías, que está recordando una promesa del pasado, porque el que viene, por ejemplo, principio de la buena noticia. ¿No creéis que os acordáis? Por eso os decía el integrar lo que nos explican para luego aplicarlos al contenido que nos puede llegar a nosotros. El Evangelio es buena nueva. Entonces, una primera clave que este texto nos invita: acógeme como buena noticia, no me leas con rutina, como ya me lo sé, ya lo escucho en la misa, lo escucho en una formación, lo estamos escuchando ahora. Esta primera parte, ya como empieza el texto, es una invitación. Acógeme como buena nueva. Principio, mirad cómo Marcos empieza, no empieza de cualquier manera. ¿No lo habéis pensado? ¿Por qué empieza así? Porque está invitando. Bueno, yo es que me he acordado de lo que dijo Miguel Ángel, de Ajá. que el Génesis empezaba en el principio. En el principio. Y aquí es como un nuevo principio, una recreación. Muy bien. ¿Ves? Has integrado ese elemento, fíjate, del Antiguo Testamento, del Génesis, empieza de la misma manera. ¿Por qué? Porque quiere decirnos, mirad, cuando tú te abras a la palabra y a su significado y aplicación para tu vida, tómala como es algo nuevo
que te puede hacer nuevo. Después ahí empieza toda una profundización muy bonita que uno puede captar y saborear comprendiendo esa primera sola parte. O sea, primera clave entonces, acoger el Evangelio, acoger esa buena nueva con frescura, con disposición. Eso es un primer elemento importante. En esta vez vamos a colaborar. Otro elemento que llegabais un poco cuando hablabais de el Bautista, que es un personaje que también aparece, pero el Bautista, ¿qué está haciendo con Jesús? ¿Os habéis dado cuenta leyendo el texto? ¿Qué está haciendo el Bautista? Él mismo lo dice ahí. Preparando el camino al Señor. Está haciendo actitudes de preparar que acojan. No está puesto eso allí por ponerse. Está dando un mensaje fuerte para aquellos a los que escribió y para nosotros hoy. O sea, ya en la actitud del Bautista no es un pedazo del texto, es todo lo que el texto habla de la acción del Bautista. Si uno lo lee con atención y se da cuenta, dice que, bueno, yo envío mi mensajero delante de ti, recuerda esa profecía de Isaías, pero presenta inmediatamente al Bautista, que se presenta en el desierto proclamando la conversión para el perdón de los pecados. Y hay una parte muy bonita que el mismo Juan Bautista dice de él mismo: después de mí viene uno. Entonces, ¿qué está haciendo el Bautista? ¿Os dais cuenta? Está preparando. Él es como el que está removiendo la tierra, pero él está diciendo, mirad, yo no soy la voz, yo no soy la luz. Yo preparo a uno que viene detrás de mí. Y es tan importante y tan grande que él mismo dice, mira, yo no soy digno ni siquiera de agacharme, que eso era una acción de los esclavos. Los esclavos, cuando recibían a las personas allí, eran los encargados, eran las personas designadas para, exacto, descalzar a las personas y tener una palangana donde se refrescaban, porque los caminos polvorientos con las sandalias, pues los pies se ensuciaban mucho. Entonces eran los esclavos los que hacían esa labor. Y fijaros lo que dice el Bautista: yo ni soy digno. O sea, el que viene después de mí es uno muy grande. ¿Y qué sucede a continuación en el texto? Seguidlo. ¿Ven cómo Marcos está hablándonos? Es distinto a coger este texto así y comprenderlo así y luego, bueno, después vamos a hacer los otros pasos, no nos vamos a adelantar en los pasos, pero si uno entiende y acoge el contenido que se te da, los siguientes pasos, que es la escucha, o sea, ¿qué me está diciendo el texto para luego aplicarlo a mí? Después adquieren una nueva profundidad y una nueva fuerza, porque aquí el Bautista ya nos está invitando a que preparemos el corazón a otro que tiene más poder. Él hacía, él mismo dice lo que él hacía, un bautismo. En cambio, el que viene, al que él dice no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de sus sandalias, de colocarme como si fuera un siervo para descansarle los pies, no soy digno de eso, o sea, alguien muy grande nos está diciendo, bautizará con Espíritu Santo, es decir, viene con una fuerza y con una novedad enorme. Y todavía más el texto nos da otra clave muy bonita de a quién es el que estamos acogiendo y de quién está hablando el Bautista y a quién le está preparando el camino. Mirad qué bonito después lo que sigue. Llega Jesús, ¿no? Por aquel tiempo llegó Jesús procedente de Nazaret, de la región de Galilea. ¿Os acordáis? Vuelvo a elementos que nos dio Miguel Ángel. Parece complicado, pero si uno va aprendiendo a unir todo, en este prólogo que hacía Jesús, prepararse para su ministerio, ¿os acordáis que nos lo dijo? Jesús todavía no había salido del todo a la predicación, lo va a hacer más adelante. En este momento se está preparando y su manera de preparar es con este gesto. Y va Jesús respondiendo a ese proceso, a ese camino de salida, y lo hace con este primer gesto, ¿no? De humildad, de colocarse a la fila de los pecadores, de colocarse. Entonces, vuelve a haber un gesto tremendo, precioso aquí de acogida por parte del Bautista, que se sorprende del que él dijo que no tenía la altura ni siquiera para
desatarle las correas, viene a él. Imaginaos lo que sentiría el Bautista. Y es precioso el final, porque cuando Jesús sale, hay una palabra muy fuerte que viene del cielo, de confirmación, de quién es Él, de quién es el que nos pide acogida como buena nueva. ¿Qué es esa buena nueva? Dice la palabra, y una voz que salía del cielo decía, ¿y qué dice más? ¿En quién me complazco? Este es mi Hijo. Y Jesús, ese Hijo, hoy nos dice a nosotros, tú y yo podemos ser ese hijo, esa hija en quien me complazco. Pero depende de que tu corazón me reciba como Dios, me reciba como el Bautista. El Bautista reconoce delante de quién está. Empieza a reconocer, empieza a intuirlo, al menos lo intuye por lo que él dice. Y ese signo de la paloma y de la voz del cielo le confirma su intuición. No estoy delante de cualquiera, no estoy delante de cualquiera que me habla. Mirad, si nosotros, para terminar esta parte, cuando nos ponemos delante de la palabra, nos ponemos en estas actitudes, acogerla como buena nueva, ser conscientes de que no somos dignos, pero dejar que esa palabra se acerque y toque, descubriremos, como el Bautista sintió y el mismo Jesús se le confirmó, que estoy delante del Hijo de Dios, que me invita, si lo actualizamos a nuestro hoy, a ser y vivir como hijos de Dios, que ahí queda como tarea, ¿verdad?, para la semana, que os preguntéis qué significaría en nuestra vida acoger esta invitación de vivirme como hija, como hijo de Dios. ¿Qué significaría para ti? Vamos a preguntárnoslo, ya no dio tiempo, pero me gustaría de verdad que volvierais en un tiempo en esta semana, en medio del ajetreo que tenéis de vuestra vida, que yo sé que es intensa, pero aplicando estas actitudes, colocando estos elementos externos, ¿no?, de dejar un espacio, un tiempo, un ambiente sereno, que volváis sobre esta primera parte y este texto, y que incluso respondamos con más calma estas preguntas que están aquí. Pero sobre todo también esta pregunta, ¿no?, que Dios nos invita a acoger hoy. Si yo soy el hijo en quien Dios se complace, tú y yo, ¿cómo podemos ser esos hijos de Dios en el que Él se complazca? ¿Cómo puede ser eso? Preguntádselo y anotad. Sería precioso que en la siguiente sesión que nos toque compartiéramos esa experiencia, porque es ahí cuando el contenido del Evangelio va a adquirir otro sentido totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner en camino a ser esos hijos y esas hijas de Dios que, como Jesús, seamos la complacencia del Padre. Hoy, ahí donde tú estás, ahí donde tú influyes, de eso se trata. O sea, Marcos no nos quiere hacer descubrir que Jesús es el Hijo de Dios para que simplemente nos quedemos admirando y contemplando a Jesús solo. Por supuesto que es muy importante, porque Él va a ser la fuerza para mantenernos en medio de un ambiente no fácil, en un ambiente donde definirse como hijo, como hija de Dios, hoy también para nosotros no es nada fácil, pero que si mi corazón acoge esa invitación, Dios va a contar con hijas e hijos de Dios hoy, así como contó con Jesús. Y el Evangelio nos va a seguir contando qué pasa, cómo Jesús desarrolla esa identidad que Él mismo va a ir descubriendo y en la que Él mismo se va a ir afianzando, y la que nos invita a nosotros hoy también a creer, a vivir y afianzarnos en medio de la realidad, momento, contexto, edad,
fuerza, situación que tú y yo tenemos hoy. Porque el Evangelio no habla para el pasado. Si no, no tendría sentido conocer todo esto y profundizarlo, pensarlo. Solo para conocer ideas, solo para conocer contenidos y significados muy interesantes. Maravilloso. ¿Pero qué más? Pero cuando tú comprendes toda esa riqueza y comprendes más todavía, que es lo más importante, que eso es para tu vida, para que lo reproduzcas hoy, en tu realidad, en tu contexto, ser este hijo, esta hija amada de Dios. Entonces, que esta semana volvamos sobre esa pregunta, estas preguntas que están en la hoja, y la próxima vez empezaríamos a lo mejor recogiéndolas un poco, pero esta, y continuamos avanzando, ¿vale? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.